¿Qué pasará en el nuevo episodio de Island Tale? ¿Ahora le toca a Poirath ponerse celoso? ¿Se separará June porque su madre llamó a Feinep Ammi Batu? ¿Batu romperá la brecha entre Junio y Poirath? ¿Logrará Idil conseguir Poirath? Todo y más ahora en este video. Antes de pasar a nuestro video, no olvides compartir nuestro video si quieres que Batu, June y Poirath se acerquen en lugar de estropearlos. June estaba loca de celos y de alguna manera no pudo mantener a Idil lejos de Poirath. El esfuerzo de la dama de Feinep por romper entre Junio y Poirath la hará contradecir a June. La llegada de Batu pondrá a Poirath en una crisis de celos. Y en este episodio, veremos juntos que Poirath ahora está luchando por June y realmente la quiere. Aunque June se siente incómoda con la llegada de Batu, comenzará a disfrutarlo cuando se dé cuenta de que Poirath está celoso de ella. Hasta este momento, Junio siempre estaba persiguiendo a Poirath. Las cosas cambiarán en este episodio y ahora Poirath se ejecutará después de Junio. De todos modos, a Junio no le gusta Batu, pero Batu todavía intentará que Junio esté con él porque no puede deshacerse de los efectos de su relación pasada. Para poner más celoso a Poirath, su acercamiento con Batu puede hacer que Batu piense que existe la posibilidad de estar con June. No creo que la relación entre June y Poirath se vaya a deteriorar, pero va a forzar mucho a Batu Poirath. Poirath querrá enviar a Batu desde ahora lo antes posible. A June no le gustará que su madre interfiera en sus asuntos. La dama de Feinep, en cambio, dirá que no pretendía molestarla con Poirath, sino que solo la invitó a su boda. Sin embargo, June es consciente de lo que quiere hacer con su madre, por lo que su madre no le creerá a Feinep. Por otro lado, Idil no dejará de deambular por Poirath sin cansarse. Pero quedará devastado cuando vea que Poirath está celoso de June. Aún así, una esperanza siempre estará en los ojos de Poirath y tratará de acercarse a él. Después de que June se dé cuenta de que Poirath está celosa de ella, no le molestará la presencia constante de Idil con Poirath. Porque se dará cuenta de que Poirath está locamente enamorado de él. Si quieres recordar lo que sucedió en el último episodio, examinémoslo juntos. Dice que se quedará y peleará sin importar cuánto tiempo lo despidan con June Poirath. Poirath, por su parte, les decía a todos que June era una mentirosa y que nada volvería a ser igual a partir de ahora, pero en junio les estaba diciendo lo contrario. Las duras palabras de Poirath son muy duras en junio, pero aún así decide luchar sin darse por vencida. Idil mira en secreto la casa de Adrian y cuando ve los artículos, inmediatamente llama a Poirath e intenta llenarla. No puede tomar su velocidad y trae a la tía Lee al relleno y hacen un plan con ella. June se disculpa con Neir, pero Neir es muy reactivo con ella. Akan también es reaccionado por todos en la isla. Cuando llega tarde al trabajo, Melissa se asusta y le advierte que llegue a tiempo. Mientras tanto, la tía Lee llega al café de Melissa y le dice a June que nadie, incluida Melissa, debería vender. Gracias a Idil, llama a todos los comerciantes a ponerse de pie e intenta hacer que el mundo se estreche para Junio. Le dice a Poirath que encontrará una manera de hablar con Alper y enviar a June. June sale a comprar la cocina del hotel, pero nadie quiere venderle nada. Alper y Poirath están de gira. Cuando suena la canción que bailaron con June, apagan la canción. Cuando Alper dice que es la canción que escucharon con June, da la excusa de que tiene dolor de cabeza. Cuando Gorken y June no pueden comprar nada a los comerciantes, Gorken compra a la fuerza cebollas frescas al verdulero y se escapa. Cuando se encuentran con Poirath, dice, no puedes matarme así, y no hay nadie que quiera que mueras en Poirath. Cuando Idil ve que June está lidiando con dificultades, vuela de felicidad. En ese momento, cuando ve a su padre Latif y a la señora Selma charlando, piensa que él es la persona con la que se propone casarse. Alper le llevó pescado a Melissa y cuando ella charló con su amante Birifik, Melissa los regañó a ambos. Mientras Melissa y Alper hablan, Melissa reacciona cuando dice cosas buenas sobre June. Mientras Alper le habla así a June, le dice a Birifik que estoy alejado de ti. En ese momento, June y Gorken vienen a su lado y June está muy molesta cuando le dice al único y solo a June que ya no eres mi amiga. Al enterarse de que June está en una situación difícil, su tía Selma siente lástima por ella y no quiere hablar cuando le ve en la carretera, pero le da los verdes que compró. Luego van a la cocina con Poirath y cocinan la comida. No tienen leche para preparar el pedido de café con leche del cliente y Poirath quiere que June se lo lleve. Sin embargo, aunque June dice que nadie le vendió nada, Poirath la deja sola con este problema. Por otro lado, June se cuida y va a la finca vecina y ordena la vaca. Cuando Feinep se entera de lo que le pasó a June, se vuelve loca y va a la puerta de Aliye y hace una escena.
Cuando Poyraz se entera de que June está ordeñando una vaca, se sorprende mucho y en ese momento Idil la llama y le dice que su abuela y la madre de June tuvieron una discusión. Tan pronto como June y Poyraz se enteran de esto, corren ahí y los separan. Poyraz y June hablan sobre la discusión de su madre y su abuela y Poyraz vuelve a decirle palabras sarcásticas. Latif y Zeynep Lady estaban a punto de ser atrapados por Idil mientras viajaban, y Zeynep se entristece cuando se da cuenta de esto. Latif intenta conquistar su corazón. Cuando le dice al personal del hotel lo que debe hacer, todos lo ignoran y June guarda las cosas en la cámara frigorífica. Al salir del hotel con Idil y Poyraz, Gorkiem les pregunta sobre Junio, pero Poyraz dice que no está interesado y no sabe. Cuando Idil dice que lo vio irse, Gorkiem también lo hace. Poyraz e Idil se suben al coche y se van, y en Junio lo encierran en una cámara frigorífica. Latif habla con Idil e intenta suavizarlos sobre el matrimonio y le pregunta si Selam le trajo los pantalones. Cuando mira los pantalones y se jacta, Idil piensa que Selma es la persona que se casará con su padre. June lucha con todas sus fuerzas, pero no puede hacer oír su voz. A Poyraz, en cambio, le molesta la falta de luz en la casa de June y llega al hotel preguntándose por ella. Le pregunta a Mert cuándo vio a June por última vez, y cuando la oye hablar sobre la última cámara frigorífica, inmediatamente corre allí y la saca. Pasa la noche con ella en una ambulancia para asegurarse de que esté bien. Mientras Poyraz interviene para reducir la fiebre de June, ella está delirando. Más tarde, mientras intenta apagar las luces e irse, cuando June deja caer su bolígrafo, lo recoge del suelo y ve que la luz está encendida mientras lo examina. Más tarde, ve las escrituras de Junio en la pared donde se refleja la luz. Por la mañana, mientras Poyraz se sube a su coche para ir a trabajar, June quiere agradecerle por salvarlo, pero Poyraz sigue siendo muy duro y lo rechaza. Cuando Latif llega a la puerta de Selmo con flores en la mano, Neil se enoja y salta sobre él. La verdad real se revela cuando Zeynep sale del interior. Selma y Neil se sorprenden. Va tras la única June y dice que no se toma en serio lo que dice y que la quiere mucho. Aunque Akan se acerca a la tía Lille y le dice que se arrepiente de lo que ha hecho, la tía Lille lo regaña y lo despide. Poyraz está enojado porque los huéspedes del hotel no advirtieron a June que la puerta del almacén está rota y dice que si algo le pasa a June, será malo. Cuando el personal de limpieza del hotel no venía a trabajar, le tocaba a Gorkiem. Cuando Poyraz le habla de esto a June, June se enoja y le quita el trabajo a Gorkiem. Cuando ven que Melissa Akan está en la isla, corren hacia Alper y le dicen a Poyraz lo que harán. El padre de Idil, Latif, se entera de que fue a la casa de Selma para pedir una niña y sale enojado de la casa para asaltar el lugar de trabajo de Selma. Cuando el señor Akan Latif se le acerca y le presenta los proyectos relacionados con la tierra de Poyraz, el señor Latif lo regaña porque todavía es Poyraz. Cuando Idil llega a la tienda de Selma y causa revuelo, Neir dice la verdad para proteger a su madre. Poyraz encuentra a Akan y lo golpea y le pide a Ada que se vaya. Más tarde, cuando Akan no se quedó callado, Poyraz lo arrojó al mar. Estaba planeando una fiesta única e invitaba a todos a la fiesta. Cuando llama a Poyraz y le dice sobre la posibilidad de que Gorkiem llame a June, no quiere ir primero, pero acepta ir después. El único echa de menos a June en cada oportunidad y le cuenta sobre la fiesta. Idil da la noticia de que su padre y la madre de June se van a casar, y June está muy sorprendida por esta situación. Enojado, se dirige a su madre y le pide que rinda cuentas. Y dijo que hizo este matrimonio por dinero y poder y le pidió que no se casara. Poyraz llega a la fiesta y dice que ha humillado a June en medio de todos, que está haciendo negocios a espaldas de Alper y que lo aprendió de Akan. Aunque Alper quiere explicarse, Poyraz no lo escucha y se va de allí. Idil está asustado y llama a Akan y le pregunta si le contó a Poyraz sobre el incidente del insecto. Dijo que no podía soportar el llanto de Akan y Idil y no lo delató. June, que salió por detrás de Poyraz, caminó con ella y su madre y Latif les dio la noticia de que se iban a casar. Poyraz no pudo evitar reírse tras esta noticia. Luego escucharon el sonido de un accidente y corrieron. Neir y Ates chocaron contra Idil con el taxi de Sadk. Poyraz convence a Idil para que retire su denuncia y cuando June le agradece a Poyraz por esto, dice que yo no lo hice por ti. Alper corre detrás de Poyraz y trata de ser perdonado. Gorkiem, por su parte, aprovechó esta oportunidad y dijo que a June le pasó lo mismo, pero que todos lo dejaron fuera. Cuando Zeynep le dice que será más fuerte que Poyraz, ha encontrado al tercer socio del hotel, y June se enoja mucho con ella. Cuando June le informa a Poyraz de las deficiencias en el hotel, ella le dice que se cuide. Sin embargo, cuando acusó a June de ser malcriada, dijo que no había malcriado a nadie desde que tenía 15 años y se fue. Tras esta palabra,
Poirot no pudo resistirse y afirmó que él mismo se ocuparía de las deficiencias. Gorken se da cuenta de los sentimientos de Melissa por Alper e intenta presionarla para que confiese. Por otro lado, Idil salió de su casa y llegó a la casa de Poirot. El hecho de que se queda ahí vuelve loca a June. Idil está muy enojada con su padre e intenta explicarle que debe respetarlo en Poirot. June tiene una crisis de celos e intenta escuchar a Poirot e Idil. Melissa fue gaseada por Gorken y se enfrentó a Alper. Pero no puede explicarlo y se enoja y se va de ahí. Verifica ha llegado a Junio en secreto y está hablando de si Idil puede tener intimidad con Poirot. Melissa no pudo abrirse con Alper y vino a pedirle consejo a Gorken. Gorken comienza a hacer planes para cambiar a Melissa y hacer que Alper se enamore de ella y le enseñe elegancia a Melissa. June y Poirot, que sale con la excusa de tirar basura, y su perro están muy contentos de ver al matón. Poirot no puede entender que ella sea tan feliz. Poirot saca la foto de la cabaña donde June se encierra y llora cuando tienen una discusión. Entonces, Poirot comienza a buscar a Junio. Cuando Akan llama a June y le dice que él es la causa de todos sus problemas, June cuelga su rostro. La tía fue a la casa de la tía Alive para hablar con su hija. Idil estaba muy feliz cuando dijo que la señora Feinep estaba tratando de comprar las acciones del tercer socio del hotel para persuadir a Idil. Poirot encuentra a June y le da esa foto en la cabaña. Cuando Poirot me dijo por qué estabas tan molesto el día que me dijiste que no hablara en serio, June le explicó, por las mentiras que he estado ocultando. Poirot pregunta qué está escrito en el árbol de mentiras de su casa e Idil llega justo cuando June está a punto de decir lo que está escrito. Él revela que June planea encontrar al tercer socio y echar a Poirot del hotel. Aunque June intenta explicarle, Poirot no la escucha. June se enoja mucho y le pregunta qué más puede hacer para ganarse su confianza. Poirot, por otro lado, le dice a June que esto no es posible y que tú no eres importante para mí, y que ni siquiera me importa. Hank los estaba mirando en secreto. Tan pronto como se va Poirot, oprime a June y la ataca con la botella que rompió. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos, para que sigan lo sucedido en la serie Island Tale. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.